Para el Fondo Monetario Internacional, la economía argentina caerá 3,1% este año y en 2020 seguirá el retroceso. Para hablar de este tema, nosotros vamos a consultar a Alfredo Félix Blanco, es docente en la Universidad Nacional de Córdoba, economista, asesor y consultor en economía. Alfredo, ¿cómo le va? Mi nombre es Jorge Calcina, estamos en la radio del Arzobispado de Paraná. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Jorge? Bueno, bien, preocupado y ocupado, como todos los argentinos, ¿no? Con la situación económica, pero más que la situación, por la cual hemos pasado ya un montón de veces, al menos en mi caso, es el no ver una salida o un plan definido, o no saber de qué manera se puede salir de esto. Bueno, es una buena síntesis del momento que enfrentamos, digamos, todos quienes vivimos en Argentina, ¿no? Uh-huh. El fondo, se esperaba obviamente que en la reunión que normalmente en octubre hace y publica sus proyecciones, digamos, el outlook sobre la economía mundial. Bueno, para el caso de Argentina obviamente se esperaba que, habida cuenta de lo que nos ha ocurrido, hubiera correcciones a la baja en indicadores como son el crecimiento del producto y además indicadores que no son buenos en materia de inflación, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo que caracteriza el momento es esto que señalaba, una dosis de incertidumbre muy grande. En general, en las economías capitalistas siempre hay una dosis de incertidumbre por el hecho de que se toman decisiones de manera individual, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero cuando esa incertidumbre, digamos, es muy importante, bueno, esto deteriora las posibilidades del cálculo económico y contribuye, digamos, a que la performance macroeconómica no sea buena, ¿no es cierto? Esto es lo que nos lleva a que cuando uno lee que el staff del fondo dice que va a caer el producto 3,1%, o que el desempleo va a seguir en dos cifras, digamos, arriba del 10%, bueno, eso es lo que hace que, bueno, todos los agentes económicos se preocupen y nos toma en un momento en que el proceso electoral además ha agregado ruido y no está muy claro de ninguno de los candidatos, digo, con prescindencia de quien uno considere que se hayan anunciado, digamos, una estrategia que dé cierta tranquilidad pensado a partir de diciembre, ¿cierto? Sí, es así, es la incertidumbre, ¿no? Y es la incertidumbre. Imagino, trato de imaginarme la preocupación de ustedes, los consultores, los asesores en economía, cuando sus asesorados dicen, che, ¿qué hacemos? Bueno, yo justamente ayer comentaba en un grupo de colegas, y yo también he pasado por un problema de edad, digamos, he pasado varios momentos de crisis de la economía argentina. Uh-huh. Recuerdo muy vivamente, aún la crisis del Rodrigazo de 1975, digamos, pero que recuerdo 2001, en fin. Y yo decía que una cuestión que me ha llamado la atención en esta crisis, que claramente no es la del 2001, ¿no? Uh-huh. Es decir, es más tenue que la del 2001, pero claramente veo también que en el empresario, por ejemplo, hay una cierta desmoralización, diría yo, una cierta pérdida de espíritu empresario, ¿no? Por usar una expresión que usaba un economista que fue quizás el más notable del siglo XX, John Maynard Keynes. Uh-huh. Él decía que los empresarios tenían un animal spirit, decía él, el espíritu animal, digamos, dicho en el buen sentido, que era un instinto por la inversión y porque tenían optimismo de que las inversiones le iban a dar rentas y iban a dar beneficios, que es el objetivo final del empresario. Y entonces, yo he notado, en este proceso, he notado una cierta desmoralización, diría yo, que probablemente devenga de una decepción en relación a la gestión del presidente Macri, en la cual muchos de ellos habían confiado y se han sentido frustrada esa expectativa, ¿no? Y me parece que eso agrega un elemento, además, complicado para quien tenga la responsabilidad de diseñar la política económica, sea que se reelija Macri, sea que sea Alberto Fernández, y sea cual fuera el ministro de Economía, la agenda para 2020 es realmente muy difícil, es realmente muy difícil. Uh-huh.
Vienen muchos vencimientos de deuda. La crisis, es cierto, es mucho más tenue que la de 2001, pero Sí. ahora arrastramos una deuda impresionante con el Fondo Monetario Internacional, vencimientos que se vienen durante este 2020 y eso complica bastante las cosas, ¿no? Sí, si uno mira, bueno, viendo el tema de deuda, bueno, en 2001, hagamos un rápido comparación, en 2001 de las cosas que ocurrió fue que en realidad el Fondo Monetario Internacional resolvió soltarle la mano a Argentina. Claro. Y en este año, o digamos el año pasado, el Fondo Monetario le ha dado a Argentina un préstamo, digamos, el más importante de los préstamos otorgados, ¿no? Uh-huh. Esto es muy importante. Yo personalmente creo que el fondo va a seguir tratando de acompañar a Argentina, entre otras cosas porque Argentina le debe mucho. Pero el 2020, el nuevo gobierno, imaginémonos que asume el nuevo ministro, yo creo que antes de asumirlo tendrá que hacer, pero pensemos en el 11 de diciembre, bueno, una de las primeras cosas es sentarse a renegociar con el fondo. No solamente el desembolso que quedará pendiente y que el nuevo ministro pueda decir, mire, hemos cumplido las metas por las cuales ustedes tenían que desembolsar los 5.400 millones de dólares, y el fondo le va a decir, sí, pero yo quiero renegociar, quiero que veamos todo, porque quiero saber si me va a pagar la deuda. Uh-huh. Y entonces allí el problema no son los vencimientos 2020 con el fondo, en realidad con el fondo los vencimientos más fuertes aparecen en 2021, pero lo que pasa es que esa renegociación es imprescindible para poder mirar a los acreedores privados, no a los acreedores de estos de organismos multilaterales, sino a los acreedores privados, e intentar una renegociación con ellos también, ¿cierto? Digamos, es impensado que Argentina vaya a resolver su relación con los acreedores privados si no resuelve con el fondo. Uh-huh. El acreedor privado va a estar mirando a ver si el fondo cree que Argentina va a poder pagar, bueno, va a estar más dispuesto a renegociar. Entonces ese es un punto muy importante de la agenda. Ahora, no es por supuesto el único punto importante, porque el gobierno que asume tiene que tener además digamos, un programa que permita pensar no solamente en pagar, que obviamente yo diría los dos principales candidatos, tanto Macri como Fernández, han dicho vamos a pagar, sino que tienen que pensar cómo la economía, cómo estabilizar la economía. Yo diría, la inflación, el índice de inflación es el indicador sintético de los desequilibrios de la economía argentina, y entonces tiene que tener un programa para tratar de estabilizar la economía, por supuesto de manera, seguramente habrá un programa gradual de reducir la tasa de inflación, uh-huh. Pero eso es un tema complejo, digamos, ¿no? No es como en su momento el presidente Macri dijo, bueno, la inflación no va a ser un problema en mi gobierno, no es un problema complejo, me parece que lo subestimaban, y lo subestimaba viendo que en el mundo hay muy pocos países que tienen inflación de la magnitud de la que tiene Argentina, ¿no? Uh-huh. De hecho, en América, el único país que tiene inflación más alta que Argentina es Venezuela, pero digo, ese es un tema bien complejo y que tiene que estar muy coordinado, con mucha, digamos, relación con el tema fiscal y el tema monetario. Y eso no se va a poder hacer, creo yo, si no hay un fuerte acuerdo político y social que permita darle grados de libertad al gobierno para intentar un programa integral, ¿no? Y eso obviamente, pero a mi juicio es imprescindible, porque la inflación no se baja controlando simplemente la cantidad de dinero de la economía, de eso hay muchas pruebas, pero lo que hace falta es un programa que sin lugar a dudas tiene que requerir de la participación de los sindicatos, de las iglesias, de los partidos políticos, de los empresarios, de las centrales empresarias, etc. No hay por supuesto del gobierno. Y me parece que esa agenda es realmente una agenda bien complicada para el próximo gobierno. Claro, tendrá que sacar a relucir y con las máximas virtudes las características de gestor, ¿no? El quien asuma el próximo gobierno. Sin lugar a dudas. Es paradójico porque seguramente usted, consultado por sus pares internacionales, deben preguntarse cómo es que Argentina llega a estas situaciones, porque parece,
a ver, en la antigüedad existían los alquimistas que buscaban denodadamente la fórmula para transmutar el plomo en oro. Nosotros la encontramos, pero al revés. El oro lo transportamos, claro, lo transmutamos en plomo y nos tira cada vez más para abajo. Bueno, en realidad afuera de Argentina hay muchas personas que se dedican a estudiarlo, ¿no? Sí, el caso de Argentina debe ser enigmático. Es muy difícil de explicar cuando uno está afuera ciertas situaciones que ocurren en la Argentina. Te voy a dar dos ejemplos. Cuando estaba Sturzenegger, el presidente del Banco Central, en ese momento yo me encontraba afuera de visita, me había invitado a una universidad, y el día que yo tenía que dar una charla para unos alumnos de economía y los docentes del departamento de economía en una universidad en Sofía, en Bulgaria, el título de charla era Argentina, un gran país, grandes problemas. Bueno, el día que iba a dar la charla, el profesor que me invitó, me van a buscar, porque van a estar en la universidad, me dice, vio que lo que ha pasado en Argentina, en general yo no me había fijado, y era que había comenzado la corrida a cambios, ¿no? Y en la época aquella de Sturzenegger, del año pasado. Sí. Y entonces, bueno, me fijo en internet, antes de llegar, y miro que el Banco Central había puesto una orden de venta de 5.000 millones de dólares. Entonces yo dije, bueno, 5.000 millones de dólares van a disciplinar el mercado. Y efectivamente ese día vendieron 400 millones. Al día siguiente volvió a poner 5.000 millones. Entonces, en la conversación con los colegas, yo les decía, y bueno, esta corrida va a pasar porque tiene mucho poder de fuego el Banco Central. El Banco Central tenía más de 50.000 millones de dólares de reserva. Y bueno, pero al día siguiente no puso nada, ¿no? Y el tipo de cambio se disparó y Sturzenegger se fue a su casa. Era muy difícil. Le digo, mire, ustedes pueden buscar en toda la historia económica argentina, va a ser muy difícil que encuentren un presidente del Banco Central que se haya tenido que ir teniendo 50.000 millones de dólares de reserva. Y era difícil de explicar, porque bueno, uno puede dar una explicación y decir, lo que pasa es que el presidente del Banco Central era un hombre proclive a creer de que el precio lo tenía que fijar el mercado y no le gustaba mucho intervenir. O otra explicación puede ser, no, bueno, bien empezó a hablar con el fondo y el staff del fondo le decía, no gaste reserva. Uno puede tener, ahora, entenderlo, o intuir una explicación no significa comprender lo que pasó, digamos, ¿no? Es complicado. O sea, es muy complicado. Y te voy a dar un segundo ejemplo. Hace 2 semanas, 3 semanas, hay una publicación que es The Economist, una publicación bastante conocida, que tiene una unidad de inteligencia, ¿no? Que es la unidad de inteligencia para los inversores, etcétera. Bueno, hicieron una conferencia por internet, digamos, una webinar, y bueno, tuve oportunidad de verla toda, y realmente la mirada es muy poco optimista respecto de Argentina, ¿no? Yo le pregunté qué mirada tenían ellos de cómo podía influir la performance de Brasil, porque Argentina depende mucho de lo que pasa en Brasil, ¿no es cierto? Hay estimaciones que dicen que cuando el producto en Brasil crece 3 puntos, Argentina crece 1, arrastrado, digamos, hay un punto de crecimiento en la Argentina que se explica por el crecimiento de Brasil. Y la respuesta de ellos fue, efectivamente, si Brasil crece es bueno para Argentina, pero inmediatamente me agrega, es absolutamente irrelevante para los problemas que tiene la Argentina. Diciendo, ustedes tienen una magnitud de problemas que no se puede pensar de que puedan tener alguna resolución más o menos rápida, ¿no? A ver, yo voy a ser un poco contrario a mis pensamientos. Yo siempre creo que la gente es buena, tengo una gran inclinación a la presunción de inocencia, pero a mí me da la impresión, con esta falta de explicación, porque estamos hablando de economistas muy experimentados que han tomado las riendas de esta conducción. ¿Esto fue un error? ¿Fueron errores? ¿O es a ver, déjeme hacer de abogado, un plan premeditado para engrosar grandes capitales? No, mi impresión personal es que, refiriéndonos al último periodo, al periodo del presidente Macri, mi impresión fue que asumieron con un error de diagnóstico de un tema que es muy importante, creo yo, que es el tema de la inflación, ¿no? ¿Por qué error de diagnóstico? Porque dijeron, bueno, vamos a poner en marcha un plan que se llamó en su momento programas de metas de inflación, y con el programa de metas de inflación, fijando la tasa de la política monetaria, vamos a estabilizar la economía. Y uno puede dar ejemplos de esos planes que han funcionado
en varios países del mundo. Ahora, si uno mira con un poquito más de detalle, hace un zoom sobre esos países, en realidad se va a dar cuenta primero que la tasa de inflación no era tan alta como la que recibía el gobierno que asumía, porque aunque el INDEC, en realidad la información del INDEC no la creían ni los funcionarios del gobierno anterior, de todos modos se conocía por estimaciones, con los errores que podían tener estimaciones que se hacen privadamente y que no las hace la Oficina Nacional de Estadística, y dice, bueno, estábamos en una inflación aproximadamente 30% por año. Ninguno de esos otros países puso metas de inflación con inflación. Segundo, los precios, la estructura de precios de la economía tenía desequilibrios muy fuertes entre precios privados y precios públicos. Y si yo tengo que ajustar los precios públicos, porque Argentina había caído en déficit energético, estábamos importando, combustibles, etcétera, si yo tengo que recuperar eso, tengo que saber que no va a ser fácil que la inflación baje si yo aumento las tarifas públicas, y menos aún si las hago con el procedimiento con que las comenzó a hacer el entonces ministro Aramburu. Y en tercer lugar, que mi opinión también es importante, eso es ignorar de que hay, aparte de lo monetario, otros factores que inciden en el proceso inflacionario. No es que la inflación no sea un fenómeno monetario, tiene obviamente impacto monetario, pero hay otros factores. Hay inflación inercial, esa que viene de la arrastre. Si yo vengo del 30%, sé que va a haber una parte de la inflación que no se explica por la cantidad nominal de dinero. Hay inflación que deviene de las pujas distributivas. Si yo tengo una inflación del 30%, tengo que esperar que haya realmente una puja distributiva, porque los perceptores de rentas fijas van a tratar de recuperar lo que puedan, que vienen perdiendo contra la inflación. Hay además estructuras de mercado imperfectos que hacen que ciertos precios puedan bajar cuando hay menos demanda, pero otros no. ¿Por qué? Porque hay empresas que tienen poder sobre el mercado, que pueden hacer abuso de posición dominante, en fin. La inflación es un fenómeno multicausal, sumamente complejo, y mi percepción es que la gente que adoptó, digamos, el programa económico, lo hacía pensando de que era un problema simple y de naturaleza exclusivamente monetaria, ¿no? Y eso, obviamente, si yo tenía, por ejemplo, si yo venía de un proceso en que había restricción a la compra de moneda extranjera, eso que se vulgarizó llamándole cepo, si yo lo que iba a hacer era unificar el tipo de cambio, tengo que saber de que la unificación del tipo de cambio, que se hizo el 17 de diciembre de 2015, iba a significar algún impacto sobre los precios. Entonces, digo, eso me parece que fue por un diagnóstico, digamos, así como el gobierno anterior pensaba de que podía hacer cualquier cosa con la cantidad de dinero, y se vio enfrentado desde 2008 a una economía que no crecía, no generaba empleo privado, devaluó en enero del 2014, incluso el entonces ministro Axel Kicillof dijo, bueno, la devaluación no va a impactar en los precios, cosa que él sabe que no es así porque es un economista formado. Digo, así como tenían esos errores de diagnóstico anteriores, el nuevo gobierno, pensando que era sencillo, dijo, bueno, vamos a ir, mientras se va bajando la inflación, vamos a ir corrigiendo la cuestión fiscal, no nos vamos a apurar demasiado, vamos a financiar el déficit con endeudamiento. Bueno, y eso lo fue llevado. Además, obviamente, también se combinó con que no era la misma situación internacional en 2015 que la que fue en 2018, ¿cierto? Eso le complicó también el panorama. Creo que hubo errores de diagnóstico en el mercado cambiario. Yo diría, lo dije en aquel momento, pero digo, desregular completamente la entrada de capitales en una economía como la Argentina creo que es un error, y sí que creo que allí hubo problemas incluso de mala praxis, sin perjuicio de que haya habido alguno que a lo mejor hizo negocio, eso no me consta. Me parece que no es necesario que eso sea cierto para explicar por qué fracasó el programa. Alfredo Félix Blanco, docente universitario de la Universidad Nacional de Córdoba, muchísimas gracias por este contacto. No, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente.